Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Me escuchas este 28 de abril del año 2024. Comenzamos con notas rápidas. Se registró un accidente de autobús en la carretera. Deja 14 fallecidos, 31 heridos en Malinalco, Estado de México. Todos eran peregrinos católicos que venían desde Guanajuato, desde un municipio conocido como San Luis de la Paz. El accidente pues tuvo una volcadura y es el resultado de un accidente de tráfico. En paz descansen. En otras noticias, hallan sin vida a Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia en Puerto Vallarta. Procesan a Leonardo N., alias El Diablito, criminal acusado de privar de la vida al golpeador, también un delincuente conocido como El Tiburón, Fernando Medina, quien se hizo famoso por agredir a un joven que trabajaba en un Subway. Se registró una balacera en Río de la Plata, Xochimilco, Ciudad de México, gobernado por el partido Morena. El resultado son 2 personas sin vida y un herido. En Veracruz, el día de ayer se realizó el debate entre los candidatos a gobernador del estado. Llegó Rocío Nales sumamente nerviosa, pues atacada, mejor dicho, respondiendo a los escándalos de corrupción de su inmensa fortuna. Vamos con más detalles más adelante. Ordena un juez liberar al narcotraficante conocido como Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como El Mencho. Dice que existieron graves irregularidades en su detención, en el debido proceso. Esta clase de resoluciones siempre son impugnadas por el Ministerio Público y por otras causas vuelve a ser detenido. O sea, fingen como que lo van a liberar y ya en la entrada mejor dicho, ya en la salida lo vuelven a detener porque pues existen denuncias de delitos graves en su contra. Detienen 10 personas por privar de la vida a un policía en un motel de Nuevo León, gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. En autopista México-Toluca, un autobús chocó contra un muro de contención. En el brutal golpe pierde la vida una persona lamentablemente. México sí produce fentanilo, pese a las amenazas de López Obrador, del presidente López Obrador contra un funcionario de la Fiscalía General de la República que reconoció que México es líder mundial en producción de esta sustancia ilícita. Hoy informó la Fiscalía que en el estado de Sonora, gobernado por Morena, por Alfonso Durazo, aseguraron 500,000 kilos de metanfetaminas y 12 kilos de fentanilo. El fentanilo es tan potente que una sustancia mínima podría incluso ocasionar la muerte de un elefante. Por eso es que 12 kilos es muchísimo, 12 kilos es como toneladas. Para el 9 de mayo se pospone continuar con las audiencias en Perú en contra del expresidente chavista Pedro Castillo, tras el intento de golpe de Estado en contra del gobierno del Perú, con que pretendía establecer una dictadura. El régimen de López Obrador sigue encubriendo a varios delincuentes ligados a Pedro Castillo en México. En Oaxaca fueron hallados 5 cuerpos sin vida al interior de un domicilio en Trinidad Vigueras. El número de los delitos cometidos durante el sexenio de López Obrador supera a todos los sexenios anteriores, lo cual exhibe un crecimiento de la delincuencia. Y bueno, también es importante señalar que no todos los delitos son denunciados, no todos los delitos están incluidos en esta estadística que supera por mucho al sexenio más violento hasta entonces de Enrique Peña Nieto.
Se cayó una avioneta de una escuela de aviación, esto en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, gobernado por Morena. Esta avioneta se cayó al interior de un depósito de automóviles. Se reportaron 3 personas lesionadas, al parecer 2 hombres y una mujer. En la autopista México-Toluca, un autobús, esta ya la habíamos dicho, un autobús chocó contra un muro de contención y lamentablemente una persona perdió la vida. Bueno, pues vamos ahora mismo con las portadas de los principales periódicos en su edición de día domingo. Periódico El Universal, el gran diario de México, tiene en su portada en este fin de semana, en este día domingo, salva la vida de quienes caen en sobredosis. Una mujer llamada Irma, la llaman en Tijuana la reina de una sustancia que se utiliza para combatir pues la intoxicación, naloxona según entiendo, porque siempre porta las ampolletas ante cualquier emergencia de personas gravemente intoxicadas. Esto, bueno, pues lo destaca, ¿no? Destaca una persona que ¿cómo será la crisis de drogadictos en nuestro país? Que incluso ya existe personas que se dedican parte de su tiempo, de su vida, a salvar a personas que tienen un grave nivel de intoxicación. Esto en Tijuana, gobernado por Morena, por Montserrat Caballero, quien ha dicho en repetidas ocasiones, la alcaldesa morenista, que los criminales tienen derecho de cobrar derecho de piso y extorsionar a la población que le debe dinero. También ha dicho que Tijuana es un lugar ideal para perderse en las drogas. Montserrat Caballero, del partido Morena. Rechazo a PISA porque evidencia de rezago educativo. Bueno, acá es una columna de opinión que exhibe, bueno, pues una de las malas acciones por parte del régimen de López Obrador, que rechaza los resultados del examen de PISA de la OCDE, que demostró que los niños, los mexicanos de 15 años de edad, menores de 15 años de edad, no tienen comprensión lectora, ni buen conocimiento, ni razonamiento matemático. No están preparados para ello. Dice que por eso rechazan a PISA y la satanizan como neoliberal. Especialistas indican que con su negativa a participar en la evaluación de PISA, estudiantes de 15 años de edad, el gobierno busca evitar las críticas al mal funcionamiento de su estrategia de educación. ¿Sí? Los niños llegan muy mal a un nivel, pues al último nivel de la educación básica, que es secundaria. Tiene como su portada principal el periódico El Universal: hay un déficit de 7,000 agentes, sin policías. 16 de 81 municipios del estado de Guerrero no tienen policías. La entidad vive una crisis de seguridad detonada por el crimen organizado que golpea a las corporaciones policiales locales. Solo se cuenta con 2,757 agentes distribuidos en 65 municipios en zonas. Hay zonas en las que únicamente disponen de entre 1 a 12 policías para atender a toda la población. Legisladores y alcaldes consideran que la falta de certificación, capacitación, armamento, así como los salarios bajos para la policía y la infiltración del narco en los policías ha minado precisamente el funcionamiento de esta institución en dicho estado. Pero este es un problema que existe a nivel nacional. Nos acercamos a un conflicto nuclear, dice Rafael Mariano Grosal, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Alertó de los peligros de las potencias con armamento nuclear están, en algunos casos, aumentando en forma numérica sus arsenales ante los conflictos políticos en Oriente Medio y también en Ucrania. Denuncian al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, por el desvío de 4,000 millones de pesos. El diputado Miguel Prado, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, denunció ante la Fiscalía General de la República a Alejandro Moreno, presidente del PRI, por corrupción y lavado de dinero en el gobierno en el periodo en el que gobernó Campeche.
Ya saben que los actos de corrupción solamente se conocen hasta después. Vamos a ver cómo ha robado Laida Sansores, Campeche también después. Laida Sansores, que estaba en el PRI y ahora está en Morena. Piden al Instituto Nacional Electoral debate ágil y sin guerra de ataques. El segundo encuentro entre los presidenciables deberá tener un formato con soltura e intereses, si no se repetirá el fracaso del primero, consideraron los especialistas. Este día va a ser el debate, el segundo debate entre Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y el otro que nadie conoce. Hay que abrir y que trabaja para López Obrador, por cierto. Hay que abrir los debates, cambiar el manejo del tiempo para conocer la preparación de los candidatos y ver su temple. Es la opinión de Alberto Asís Nasif. Los presuntos delitos se habrían cometido el 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, dice de lo de Alejandro Moreno. Hay que aclarar. Confabulario. Sonora Matancera cumple 100 años de sabor. La agrupación nacida en Cuba marcó la cultura popular latinoamericana con su ritmo tropical, cuyo legado permanece. Sí, es una agrupación musical que tuvo mucho éxito, sobre todo en México. Bueno, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo muy reconocida su música en eventos festivos de México. Vamos con la portada del periódico Excelsior, que trae como principal: es la punta del iceberg, dice activista. Advierten que agua contaminada en las escuelas es la punta del iceberg. Analizan, dice, o sea, que es algo grande de lo cual se conoce poco. Análisis realizados en todo el país para instalar bebederos revelaron que existen bacterias fecales, fluoruros, arsénico en 3.684 planteles que pues tienen esta agua, ¿no?, para que la beban los niños. Entonces es una denuncia fuerte, una denuncia grave por parte de Excelsior. ¿Qué más traes en tu portada, Excelsior? Mantengan las protestas, clama rehén del Hamas. En un video difundido por el grupo palestino terrorista, un hombre identificado como Omri Miran llamó a los israelíes a seguir presionando al gobierno de Netanyahu porque no ha buscado pues negociar con el Hamas la liberación de ellos. Dicen que podría haber en las próximas horas un anuncio de tregua. Presidenciables disputan segundo round. Bueno, pues eso tiene que ver precisamente con lo del debate. Vamos con nuestra siguiente portada. Es el órgano de propaganda y desinformación de López Obrador, diario La Jornada, que tiene en su portada: sigue la represión de universitarios en Estados Unidos, que por el tema de Gaza. Lo mismo, al periódico La Jornada no le interesa nada la vida de los mexicanos, no le interesa reportar las masacres ni los actos de corrupción de este gobierno, así que pues nos habla de cuentos y fantasías de otros países, porque en otros países está el problema. Es el mismo modelo de propaganda que utiliza la dictadura de Vladimir Putin en Rusia, es el mismo modelo de propaganda y desinformación que utiliza Russia Today, RT, de hablar de Estados Unidos cuando se supone que es un medio de comunicación de Rusia. Con ajustes de hoy será el segundo debate presidencial. Gálvez criticó fuertemente a López Obrador durante el ensayo de los estudios en Churubusco. Maínez la criticó a ella porque pues es un palero, es un agente de servicio de López Obrador. Durante el fin de semana, el día de ayer, estuvo circulando una fotografía de cuando Maínez tenía 18 años de edad junto con López Obrador. España, por 10 años la derecha buscó acabar con Pedro Sánchez, dice la Jornada. Entonces, ¿qué? Defiendes a Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, que le acaban de encontrar un escándalo de corrupción enorme que incluso lo lleva a querer renunciar. Vamos con según ellos, el titular principal de su periódico: el sistema económico causa el colapso, dice de Gasperín. Más que cambio, hay una catástrofe climática, dice una experta. Dice que el clima tendría que ver con desigualdades económicas, millonarios, existen 16 puntos de quiebre y no retorno, la humanidad no llegará al fin del siglo, las cumbres sirven. Esto, saben ustedes que esta clase de afirmaciones de la humanidad no llegará al final del siglo si no se frena al gran capital, pues es el discurso de odio comunista. ¿Y para qué nos sirve la portada de hoy del periódico La Jornada? Bueno, pues que
la teoría del cambio climático es la teoría extremista del comunismo. O sea, aquí se nos está proponiendo que tenemos que ser pobres y morir de hambre para que pueda existir el mundo. Eso es pseudociencia. Es pseudociencia y es el credo extremista del comunismo. O sea, el comunismo evoluciona a decirse ecologista, a decirse verde, a dejar de ser rojo para ser verde, pero con el mismo objetivo de esclavizar a la humanidad a través de un discurso apocalíptico. Es una secta apocalíptica, el credo que están promoviendo. Un tal de Gasperi. El gran capital dice que va a exterminar al mundo. O sea, el progreso económico y el desarrollo tecnológico va a matar a la humanidad, según esta teoría pseudocientífica difundida por Diario La Jornada. Bien por el periódico La Jornada, que nos regala siempre pues un titular que cuestionar severamente. Vamos con la portada del periódico Milenio. Como portada principal, Morena presta candidatos al PT de Raúl Salinas de Gortari y al Partido Verde Ecologista de México, que es una rémora del PRI, del viejo PRI, para sacar el Plan C. Es decir, dice que va a utilizar los votos de estos dos partidos para tratar de destruir la Constitución mexicana, destruir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destruir el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, el INE, todos los organismos constitucionalmente autónomos que estorban a las ambiciones totalitarias de una presidencia imperial de López Obrador, que sería con Sheinbaum continuada según sus planes. Las dirigencias de estos partidos pactaron por separado 12 estados para asegurar escaños de mayoría y primera minoría, controlar la próxima legislatura es el objetivo. Y todavía tienen el cinismo de decir que ellos no se venden cargos, que ellos no se organizan para venderse cargos, que ellos no se reparten el país. Por supuesto que lo hacen, si no, no existiría esta alianza entre delincuentes. Niega Peña pacto con Andrés Manuel López Obrador, dice que ganó la elección, por su trabajo de años. ¿Qué nos va a decir el criminal, el delincuente Enrique Peña Nieto, que gracias a la impunidad de López Obrador anda gastándose todo lo que robó? ¿Qué nos va a decir? Pues que no hubo un pacto. Sí hubo un pacto, constantemente Enrique Peña Nieto atacó a Ricardo Anaya, se metió completamente en la elección del año 2018 para favorecer a López Obrador. Y como resultado de ese pacto de corrupción entre Enrique Peña Nieto y López Obrador, cuando detuvieron por narcotráfico al narcosecretario de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda, López Obrador se movilizó a Estados Unidos para ordenar su inmediata liberación. Vamos con la siguiente portada del periódico Reforma. Reprochan al gobierno de López Obrador 4T desdén por PISA. Advierten los expertos que el régimen de López Obrador quiere que México no participe precisamente en la evaluación PISA porque no quiere exhibir que los estudiantes de 15 años en su gobierno están peor que nunca en materia educativa. No tienen comprensión lectora ni razonamiento matemático. No son capaces de seguir un texto instructivo. Ajustan plan para debate y preguntas con cronómetro. El INE dice que ha atendido a las peticiones, a las quejas de los candidatos. Revelan supuestas entregas de narcodinero a López Obrador en el año 2006. Qué bueno que sí lo destaca. El periódico Reforma sí destaca que Anabel Hernández presenta a través de la editorial Grijalbo el libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. Anabel Hernández, quien está refugiada en Alemania, ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno de López Obrador tiene negocios muy fuertes con el Mayo Zambada. Se lanzan ataques entre Rocío Nale de Morena, que está acusada de tener una fortuna inmensa, más de 100 millones de pesos en propiedades, 2 departamentos lujosísimos en Nueva York, Estados Unidos, ha movido más de 5 millones de dólares a paraísos fiscales, a las Islas Bahamas, a las Islas Vírgenes, a las Bahamas, perdón, y a las Islas Vírgenes. Rocío Nale también es señalada por enriquecimiento ilícito en el mal manejo de los recursos en la construcción de la refinería Dos Bocas Tabasco, y el empresario Arturo Castañé presentó una denuncia penal la semana pasada ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y muchos actos de corrupción por parte de Rocío Nale, quien es de Zacatecas y aspira a ser gobernadora del estado de Veracruz. Bueno, pues se enfrentó con Yunes,
le da un beso, destacó mucho esto en las redes sociales, que Rocío Nale le da un beso al candidato de Movimiento Ciudadano, y a Yunes, a Miguel Ángel Yunes, no le da ni siquiera la mano. Bueno, dejando eso de lado, vamos a hablar precisamente de este titular del nuevo libro de Anabel Hernández. Distintas entregas de dinero en efectivo por parte de los capos del crimen organizado, como Arturo Beltrán Leiva y Sergio Villarreal, el Grande, así se le conocía, Sergio Villarreal el Grande, a la campaña presidencial de López Obrador, entonces que se encontraba en el PRD, en el año 2006, son referidas por Anabel Hernández en su nuevo libro, que ayer la señora Elena Chávez nos decía que nos lo estaba recomendando. En la obra 340 páginas y 15 capítulos que inicia su publicación, su distribución esta semana, seguramente intentará boicotearlo, así como ha amenazado a las librerías Gandhi para que no se venda, pues esto lo pueden adquirir más fácilmente a través de Amazon. Creo que va a estar disponible a través de Amazon, y cuyos extractos de la publicación se anuncian por parte de Editorial Grijalbo. Se afirma que es un encuentro sostenido, hay encuentros sostenidos por Andrés Manuel López Obrador con los encargados de seguridad de aquel entonces y el crimen organizado, donde recibió un maletín de dinero de manos de Villarreal, del narcotraficante conocido como Villarreal. Las afirmaciones proceden de testimonios anónimos de ex agentes de la DEA con los que tuvo contacto Anabel Hernández, ella que hizo un artículo magnífico, es libre, usted puede leerlo en Dolce Vele, en DW, busque DW en español, y ahí puede encontrar precisamente cómo fueron los pagos del narco, cómo fueron las operaciones del cártel de Sinaloa a favor de López Obrador en el año 2006. La autora asegura, conforme a los testimonios anónimos, que López Obrador sostuvo ese encuentro con el Grande en un hotel de Gómez Palacio en Durango, y ahí le entregaron el dinero en una maleta, en un maletín. La cita fue en el discreto hotel El Campestre, ubicado en el Boulevard Miguel Alemán 251, Las Rosas, en Gómez Palacio, en el mismo perímetro donde se había llevado el cierre de campaña de López Obrador, dado que la distancia que dividía a Torreón y a Gómez Palacio es una línea imaginaria, pues está ahí en el mismo lugar. El Grande, el narcotraficante conocido como Sergio Villarreal, entró en la habitación, con la maleta que contenía el $500,000, que fue uno de los primeros pagos, el $500,000, el impacto en un espacio que era muy reducido y austero. Solo había un par de camas presentes. Pancho León hizo la presentación, o sea, le presentó a López Obrador, y López Obrador se mostró muy agradecido. Recuérdese que también Anabel Hernández cuenta cómo López Obrador le agradeció el dinero por teléfono a Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie o el Kent, narcotraficante que hoy está detenido en Estados Unidos. AMLO agradeció el apoyo que le habían dado. Todos estaban emocionados y agradecidos, dijo el T15, el informante anónimo, así se le denomina, el T15, informante anónimo así identificado por la autora, en la entrevista realizada para reconstruir los hechos para esta investigación periodística. Anabel tiene que tener mucho, pero mucho cuidado con los nombres que apunta, o sea, porque igualmente pueden robar su equipo de computadora, pueden robar sus cuadernos, no sé cómo ella haga su investigación, todos tenemos distintos mecanismos de protegernos. Los asistentes se sentaron al borde de las camas y cruzaron algunas palabras más. No había sillones. El Grande dijo que su compadre, Arturo Beltrán Leiva, que eran los que, ¿se acuerdan, no?, del cártel Beltrán Leiva, como en el año 2017 López Obrador lloraba porque habían asesinado al Grande desde un helicóptero con una ametralladora de la Marina, allá en Nayarit, a donde le gusta ir mucho López Obrador porque se dicen que tiene un amante allá.
Bueno, pues ahí, en el año 2017, López Obrador, yo me acuerdo cómo hacía un drama y llamaba asesinos a los marinos porque habían abatido al 40 del cártel Beltrán Leiva. Decía que eran jovencitos valientes, que habían asesinado y que eran seres humanos y que no tenían perdón por haberlo privado de la vida, cuando no tenía nada de jovencito. El narcotraficante ya tenía más de 47 años. Pero a esos les lloraba, pues porque eran sus patrocinadores, ahora lo sabemos. Los asistentes se sentaron al borde de las camas y cruzaron algunas palabras más. No había sillones, el grande, Sergio Villarreal, dijo a su compadre Arturo Beltrán Leiva que le mandaba un regalo a López Obrador y que esperaba que todo saliera bien y que se encontrara muy bien. El pacto con los narcotraficantes, que según había firmado López Obrador, era entregarles el control de toda la investigación judicial. El cártel de Sinaloa quería tener el control de toda la Fiscalía General de la República, entonces llamada Procuraduría General de la República. Y en eso se comprometió López Obrador. Hoy que es presidente, pues no sabemos si ha cumplido con ese pacto en su totalidad. Vamos a ver, ¿no? Porque el decomiso de droga se desplomó. Las detenciones de capos o líderes criminales no hay. Entonces, yo creo que el pacto sí se ha estado consumando. Y ahora el presidente ha exigido una reforma constitucional que le permite liberar prácticamente a cualquier criminal. Por indulto o por amnistía. Interesante, ¿no? ¿A quién quiere liberar? ¿No será que va a exigir que Estados Unidos le envíe al Chapo Guzmán y lo va a poner en libertad? Las posibilidades son muchas. O también que hemos señalado como ligado al Mossad, a Israel Vallarta, que es un secuestrador, que tuvo alguna diferencia con ellos y por eso fue que cayó en desgracia. Pero López Obrador dice que elementalmente quiere liberarlo a él. Vamos ahora con la portada del periódico. Este es el periódico El Financiero. No vamos con esa portada porque ellos no publican durante el fin de semana. El Economista tampoco publica el fin de semana, solamente publican de lunes a viernes. Vamos con Diario de Yucatán. Thalía dice que tiene un nuevo disco que se titulará Mucha Honra. Riesgos para Yucatán. La continuidad nacional amenaza la seguridad estatal, advierte activista. Nuevo llamado a la votación masiva en estos comicios, dicen que es importante. El exdiputado federal y activista Fernando Belauzarán Méndez advirtió que los logros en materia de paz y seguridad que ha conseguido Yucatán, un buen nivel de vida, están arriesgados por las ambiciones de Morena. Si llegara Morena, pues se perjudicarían, se perderían. Xóchitl y Maínez ensayan. Claudia Sheinbaum no asiste a ningún ensayo del segundo debate. El INE presentó ayer el set para el segundo debate presidencial que se realizará durante la noche, igualmente que el otro, a las 8 de la noche, en los estudios Churubusco. Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del Partido Acción Nacional, Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maínez, del Partido Naranja, que son paleros de Morena o están al servicio de Morena, acudieron al ensayo convocado por el INE. Claudia Sheinbaum no se presentó. La mujer de hielo, la dama de hielo, no se presentó porque pues está muy apurada en seguir negando que pues mintió. Sí tenías casa, Claudia, sí tienes casa, solo que los pusiste tus bienes a nombre de tu hija, Mariana, de tu hijo Rodrigo, la casa que tienen en Cuernavaca, y otras propiedades a nombre de tu amante Carlos Imaz. Que a lo mejor ocultas que sigue siendo tu amante por el escándalo de corrupción que fue grabado en 2004 recibiendo fajos y fajos y fajos de billetes Carlos Imaz Guispert. Yo creo que es eso. O a lo mejor, ¿no? A lo mejor la señora Sheinbaum pues tiene 2 o 3 amantes, quién sabe. Eso tampoco me interesa. Lo único que nos interesa es que conocer su corrupción y conocer sus muchas mentiras, porque Claudia Sheinbaum criminaliza a quienes tienen casa. Presenta como si tener casa fuera un pecado. Piden a familia no dejar a los ancianos. El egoísmo es una amenaza para el mundo, dice el Papa Francisco. El Papa Francisco advirtió que el mundo se ve amenazado por una nueva oleada de egoísmo que lleva a descartar a los ancianos y abogó por ellos porque no deben de ser dejados solos, sino que deben de vivir con sus familias en un núcleo familiar.
En un encuentro con miles de abuelos y nietos en el Vaticano, que contó con la música del famoso cantante Albano, el pontífice dijo: nuestra sociedad está repleta de gente especializada en muchas cosas, rica en conocimiento y con medios útiles, para todo. Pero todo eso se ve amenazado por el egoísmo. Si no se comparte, si cada uno piensa solo en sí mismo, toda la riqueza se perderá. Supondrá un empobrecimiento de la humanidad y ese es un gran riesgo para nuestro tiempo, asegura el Papa Francisco. Qué importante mensaje tiene siempre el Papa Francisco, más en esta ocasión, el cómo pues las personas, todos vamos a ser adultos mayores en algún momento, y que se olvidan de ellos y que se les mira como un estorbo y que se les trata con crueldad por sus limitaciones. No debe de permitirse eso, y quien haga eso no es una persona cristiana. Vamos con la portada del periódico El Sol de México. Trae a Ludwig van Beethoven, o sea, Luis de Beethoven. Con ciencia y música, el líder del Panteón Rococó habla acerca de su camino prácticamente desde la cuna hasta convertirse en el referente del rock y en un líder de crítica social. Bueno, así lo considera el Sol de México, no sé por qué. Conocida como La Novena o La Coral, es una de las obras más valoradas, codiciadas y representadas de Ludwig van Beethoven, que se ha instaurado, en lo más profundo de la cultura popular, la Novena Sinfonía. Reaparece la amenaza de violencia política en Washington. A casi 7 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, autoridades y expertos alertan de la posibilidad de que esto pues se siga convirtiendo en más polarización, una elección muy violenta, dicen, porque es el choque de muchos intereses. El tren de Aragua, pandilla venezolana, acecha frontera norte. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos de Norteamérica identificó que integrantes de la banda criminal, hay una banda criminal de migrantes venezolanos en el norte de México. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos ha detectado a integrantes, de El Tren Aragua, una de las pandillas más poderosas de Venezuela, en la frontera con Ciudad Juárez, México, Chihuahua. De acuerdo con la información de la dependencia estadounidense encargada de vigilar la frontera con México, esta banda es conocida por su extrema brutalidad. Los del Tren Aragua se ciernen sobre los migrantes que pasan a través de la región en su camino hacia los Estados Unidos. Oficiales de la patrulla fronteriza y de la Policía Estatal de Chihuahua y otras agencias están tratando de identificar a los miembros y detenerlos. Ese es el informe que hay. Bueno, pues ahí tiene, con el régimen de López Obrador, bandas criminales de Venezuela ya operan en nuestro territorio con toda impunidad. Atacan a Anale con Dos Bocas no refinó ni un solo litro, pero sí produjo cosas como departamentos, una vida de lujo desmedido. Cuestionó el candidato de Fuerza y Corazón por México, José Yunes. Dije Miguel Ángel anteriormente, no, es José Yunes Zorrilla, porque Miguel Ángel Yunes ya fue gobernador del estado de Veracruz y no puede volver a hacerlo, pero que supongo que es su familiar es el que ahora está representando la oposición. Rocío Nale, del partido Morena, que cada vez le encuentran más y más propiedades que no tiene ninguna forma de justificar, como una secretaria de Energía, pues sigue negando. Y el día de ayer cometió un error gravísimo, que fue precisamente atacar, insultar a todos los que salieron en el Panama Papers. ¿Y quién sale en el Panama Papers? Evadiendo impuestos. Claudia Sheinbaum Pardo. Por eso dijeron que Claudia Sheinbaum Pardo pues es del Panama Papers. Escuchemos qué fue lo que dijo. Aquí vienen a hablar de corrupción porque se proyectan. Todo lo que dicen de mí, donde está mi declaración íntegra y transparente, son ellos. Ellos estuvieron en Panamá, están en Panama Papers. Ellos están usados de lavado de dinero. Tienen más de 300 empresas y utilizan a segundos y a terceros. Aquí vienen a hablar de corrupción porque se proyectan.
Todo lo que dicen de mí, donde está mi declaración íntegra y transparente, son ellos. Ellos estuvieron en Panamá, están en Panama Papers, ellos están usados de lavado de dinero, tienen más de 300 empresas y utilizan a según. Pues como se dice popularmente, con una pedrada se matan muchos pájaros, Rocío Nale. Y acabas de perjudicar gravemente a Claudia Sheinbaum. El comentario de Rocío Nale golpeó directamente, perjudicó directamente a Claudia Sheinbaum de Morena porque ella aparece en el Panama Papers. Nale no apareció en el Panama Papers, que es una investigación de hace unos años, pero actualmente el FBI la investiga por mover más de 5 millones de dólares a paraísos fiscales como las Bahamas e Islas Vírgenes. ¿Cómo? Bueno, pues fueron varios pagos. Nale es investigada por enviar dinero a instituciones financieras como el First Caribbean International Bank, al Scotiabank de las Bahamas, al Virgin Islands, el Bank of Alhambra Bank y también al Bank of Bahamas. Los pagos, para que esto no fuera detectado, fueron entre 100,000 a 370,000 dólares que enviaba regularmente Rocío Nale entre el año 2021 hasta enero del año 2024. Y precisamente en este momento está en tendencia #Sheinbaum Family Papers, precisamente hablando del Panama Papers, que no deja de ser uno de los mayores escándalos de evasión fiscal, no solamente que implican a Sheinbaum, también implican a la familia real de Inglaterra, implican a varios empresarios de México, implican al mismo presidente López Obrador. No sé por qué no le dan tanta difusión, ¿eh? Debe de ser una amenaza a censura por parte del régimen narcotraficante de López Obrador, pero él aparece también ahí en el Panama Papers con unos departamentos en Miami, el Miami-Dade. Vamos con nuestro siguiente titular. Estamos todavía en el Sol de México. El INE ajusta el formato luego de las críticas al formato del primer debate. Ahora se realizará precisamente en los estudios Churubusco, que bueno, los estudios Churubusco sí son muy reconocidos incluso a nivel internacional, han sido utilizados por producciones de Hollywood para diversas películas de ciencia ficción. Vamos con portada del periódico La Prensa. Ejecutado, lo ponen en letras rojas y en grande. Al salir de la Plaza Centura, en Tlalnepantla, fue privado de la vida de 13 disparos Luis Gutiérrez, exdirector de la administración municipal. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no nos habíamos enterado de esto, verdad? Es parte de la mucha violencia que se experimenta en el régimen de López Obrador. Cruz Azul termina de sublíder y califica de manera directa al vencer a Toluca. Volpi falla 2 penales. Otro de los titulares que destaca el periódico La Prensa son: se quejan vecinos de la Roma Sur de malas condiciones de las calles, banquetas y piden ser atendidos por el gobierno de Morena. Pues el gobierno de Morena no hace nada por los ciudadanos. Siguen sin retirar los escombros de la casa de Tlalpan donde ocurrió la explosión. Aún esperan que se realice un peritaje. Les digo que en este momento no funciona bien el gobierno de la Ciudad de México. Bueno, nunca ha funcionado bien desde hace 25 años en que López Obrador se apropió de la ciudad. Pero continúa decayendo, degradándose el funcionamiento de la ciudad. A 10 días del accidente en obras El Insurgente, el tren interurbano, habitantes del lugar aseguran que son graves los daños a sus casas cuando se colapsó precisamente una lanzadora de dovelas del gobierno de Sheinbaum, del gobierno de la Ciudad de México. Se colapsó, pesaba 8,000 toneladas y el golpe pues fue terrible cuando se cayó esta máquina y sus casas sí fueron afectadas por la sacudida. Pero es política también del régimen de López Obrador que esto ya no se esté hablando. Vamos rápidamente con esto y pues continuamos, ¿no?
Continuamos. En un ataque directo, en el que la cifra de disparos es variable dependiendo del medio de comunicación, dependiendo de la fuente, se habla de que hubo un ataque directo en Tlalnepantla contra Luis Antonio Gutiérrez Herrera, ex colaborador del alcalde con licencia Antonio Rodríguez, Tlalnepantla, Estado de México. Le dispararon en 16 ocasiones. La prensa dice que fue en 13 ocasiones. Durante la mañana del sábado 27 de abril, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ocurrió un ataque directo contra un hombre que se encontraba al interior de un automóvil blanco. El resultado del ataque es la víctima sin vida. Los hechos se registraron alrededor de las 10 horas de la mañana, cerca del Periférico Norte, Colonia San Andrés Atenco, en la ya mencionada demarcación del Estado de México. De acuerdo con los medios locales, los reportes de la policía hablan de por lo menos 16 disparos, porque fueron encontrados 16 casquillos percutidos. El auto en el que fue ultimada esta persona, repito el nombre, Luis Antonio Gutiérrez Herrera, era un auto de lujo BMW con placas PXA 964D. Pues al momento en el que arribaron los paramédicos, el hombre fue encontrado sin vida. Fue un ataque directo, se desconoce por qué, ¿no? El móvil de este ataque. De acuerdo con el periodista Jorge Becerril, el occiso sería Luis Antonio Gutiérrez, ex colaborador de Tony Rodríguez, alcalde con licencia en el municipio de Tlalnepantla de Baz. Vamos con otra portada, Periódico AM. En su portada principal, repuntan gasolinas. Registran gasolina premium, regular y diésel, incrementos de hasta $1 en el transcurso de este año 2024. Ya están soltando los gasolinazos más fuertes. Advierten especialistas que los aumentos en el precio de combustibles amenazan con provocar un nuevo estallido de la inflación en todo tipo de productos. Y le dedica 6 columnas a este importante impacto al bolsillo de los más pobres, nosotros. Es pues muy buena portada. Debo de felicitar al periódico AM, las noticias como son. Por cierto, que todo este momento nos hemos preguntado ¿qué significa periódico AM? Pues mire, siempre nos hemos preguntado, vemos periódicos, vemos medios de comunicación, vemos bancos, tienen las siglas, y pocas veces la gente se detiene a pensar qué significa. Tengo entendido que periódico AM es por la compañía periodística Meridiano. Compañía periodística Meridiano, que presentó su primera edición el domingo 21 de mayo del año de 1978. Por eso se llamaría periódico AM, por Periodística Meridiano. Muchos dirían, tendría que ser PM. Pues es que pueden tomar la letra que quieran de la palabra periodística. Entonces, A Meridiano, eso es lo que significa A Meridiano. Vamos entonces con otro titular de este periódico de Guanajuato. Pues los otros titulares son más o menos lo mismo que en otros periódicos de hoy circulación nacional. Entonces nos vamos a enfocar en resumir un poco lo que dice las columnas, del repunte de las gasolinas en México. Las dos gasolinas, los dos tipos de gasolina y el diésel que utilizan los transportes de carga pesada, registran una clara tendencia al alza. Durante este año 2024 aumentaron en Guanajuato $1 la gasolina regular, 80 centavos la gasolina premium y 70 centavos el diésel, de acuerdo con el monitoreo que realiza Profeco. Del 1 de marzo de 2023 al 17 de abril de 2024, el precio de la gasolina regular aumentó en un 6.51% en el estado, el de la premium en 4.11% y el diésel en 4.13%. Pero la tendencia es siempre al incremento en los últimos meses, es decir, como el año todavía no termina, pues seguirá.
Los incrementos son menores al promedio nacional. Mientras tanto, la gasolina ha bajado su cotización durante 16 meses consecutivos en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto que siempre se nos oculta en México, que en Estados Unidos es más barata. Especialistas han advertido que los conflictos en Medio Oriente entre Israel e Irán, pues sí, establecieron un alza de este combustible y también, por cierto, hicieron que se elevara el dólar, desmintiendo a López Obrador sobre qué él hace bajar o subir el dólar, pues no. Es la situación internacional lo que eleva o baja la cotización. Ya saben que cuando alguien empieza a decirles es que López Obrador bajó el dólar, dile que es una mentira porque con Enrique Peña Nieto estaba más barato en 2015 y entonces, ¿por qué no lo celebrabas con Enrique Peña Nieto, no? O con Vicente Fox, el dólar estaba a 10 pesos y no lo estaban festejando. Porque no es un dato en este caso tan importante o que impacte directamente en la vida de las personas humildes. Además, no saben cómo funciona precisamente este sistema. Bueno, pues ahí está precisamente el alza de las gasolinas, esto en Guanajuato y en todo el país. Realmente en todo el país hay regiones en las que se sube unos centavos más, pero todo el país se ve afectado por el alza de combustibles. Que por cierto a Rocío Nale le encontraron que es dueña de 16 gasolineras. Ya tener una gasolinera se considera en México de gente rica. Vamos con el periódico El Informador. Chapala tiene el peor nivel en 20 años. Se estima que el lago Chapala perderá otros 30 centímetros de profundidad en el mes de mayo próximo ante el consumo desmedido de la metrópoli y la evaporación del agua. El lago de Chapala se encuentra en un 40% de su capacidad. Es uno de los niveles más bajos desde el año 2002, cuando el sistema intermunicipal del agua potable y alcantarillado registró la peor crisis en las últimas 4 décadas. El vaso lacustre tiene capacidad para 7.897 millones de metros cúbicos de agua. En aquel año de sequía, cuando hubo varias peregrinaciones, incluso varias peregrinaciones por la Virgen de Zapopan, el lago tenía apenas 1.136 millones de metros cúbicos. Actualmente Chapala registra 3.260 millones de litros, según datos de la Comisión Estatal del Agua. El lago de Chapala se está secando, lo mismo que el lago de Pátzcuaro, que ya es prácticamente un desierto, eso en Michoacán. Una cosa bien importante destacar es que las sequías siempre han existido en la historia de la humanidad. Y por ejemplo, en la Sagrada Biblia se hablaba de cuando los judíos, los israelíes, tuvieron que hacer muchos días de ayuno para que volviera a llover, porque estaban experimentando una situación muy severa de sequías y consideraban que era un castigo de Dios por su mal comportamiento, por adorar dioses falsos, que ha sido una constante en el pueblo de Israel. En el caso de México, pues hoy tenemos muchos cultos falsos, tenemos gente que como López Obrador le gusta el culto demoníaco de la muerte, aunque es un símbolo es un símbolo del narcotráfico. La fe de los narcotraficantes es precisamente de los sicarios, de los que venden droga, es rendir culto al demonio de la muerte, a Malverde, al Angelito Negro, como es el cártel La Unión Tepito, que rinde abiertamente culto al demonio. Chivas gana el clásico tapatío y está en la liguilla de clausura 2024. Las buenas costumbres se arraigan en Chivas, pues de un tiempo a la fecha, el Guadalajara, equipo de fútbol, ya se ha acostumbrado a un par de cosas: ganar el clásico tapatío e ingresar fácilmente en la liguilla de fútbol mexicano. Anoche hizo las dos. Pues tuvo una victoria 1-0 en contra de los rojinegros del Atlas. El Guadalajara selló su pase directo a los cuartos de final del torneo. Instancia a la que llegará sumando en total 31 puntos en su primer torneo Fernando Gago en México, que se ha integrado a México. Bueno, 3 titulares es lo que destaca el periódico El Informador. Chapala tiene el peor nivel de agua en 20 años. Es muy importante documentar la sequía.
el fútbol es una cosa muy importante para Jalisco. Y también el tercer titular es: matan a comisario de la Policía Estatal. El comisario de Supervisión General de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Insúa Casao, repito, en paz descanse, Gerardo Insúa Casao, fue privado durante la noche de su vida en el fraccionamiento Real del Valle de Tlajomulco de Zúñiga. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Valle de San Víctor y Valle de San Valentín, poco después de las 21 horas. El comisario estatal estaba afuera de un comercio junto con familiares cuando fue abordado por varios hombres armados, quienes lo agredieron directamente. Al arribo de los diversos cuerpos de emergencia, entre ellos paramédicos, confirmaron el deceso de este señor, repito, Gerardo Insúa Casao, comisario de Supervisión General de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es decir, un funcionario que es de seguridad, un funcionario que se enfrenta al crimen organizado. Bueno, pues hasta el momento la Fiscalía del Estado no informó, no hay detenidos, aunque sí desplegó un operativo de seguridad con autoridades estatales, municipales y federales para dar con los responsables. Los agresores huyeron en una camioneta color gris. El gobernador de Jalisco lamentó los hechos y aseguró que se está haciendo todo lo necesario para mantener para el trabajo de seguridad. Gerardo fue víctima de un cobarde atentado que refleja el descontento de los criminales que pretenden que dejemos, supongo que era la palabra, se perdió ahí una letra, dejemos el buen trabajo que estamos haciendo desde la Secretaría de Seguridad de Jalisco y todas las dependencias encargadas de devolver la tranquilidad a los jaliscienses. Con el hecho suman 7 policías privados de la vida en lo que va de este año en Jalisco, este año 2024, y en el año 2023 fueron un total de 24 oficiales privados de la vida, principalmente elementos de nivel municipal, estatal y federal caídos en Jalisco. Documentado esto por la Asociación Civil Causa en Común. El asesinato de Gerardo Insúa Casao es evidencia de la persistente problemática de seguridad en México. Bueno amigos, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención, que tengan un excelente domingo, un excelente fin de semana. Y bueno, gracias a Dios, gracias a ustedes, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.